Hola, en este vídeo vamos a resolver la cuestión 13 de la relación de cuestiones y problemas del tema 3 de la parte que hace referencia a equilibrio químico. Nos dice que en un recipiente cerrado se establece el siguiente equilibrio. 2 moles de óxido de mercurio en estado sólido se descomponen y nos forman 2 moles de mercurio en estado líquido y 1 mol de oxígeno en estado gaseoso, con una variación de entalpía positiva, por lo que la reacción será endotérmica en el sentido en el que se escribe, es decir, de izquierda a derecha. Nos piden en el apartado A que escribamos las expresiones de las constantes K sub C y K sub P. En el apartado B, cómo afecta al equilibrio un aumento de la presión parcial de oxígeno. Y en el apartado C, qué le ocurrirá al equilibrio cuando se aumente la temperatura. Pues bien, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es que el equilibrio es un equilibrio heterogéneo. Fijaos cómo tenemos el óxido de mercurio en estado sólido, el mercurio en estado líquido y el oxígeno en estado gaseoso. Eso es muy importante porque, como sabéis, en las expresiones de las constantes de equilibrio tan solo van a aparecer aquellas sustancias de concentración variable, que son las gaseosas y las que se encuentran en disolución, mientras que aquellas sustancias de concentración fija, constante, como son los sólidos y los líquidos, no van a aparecer. Teniendo en cuenta esto, la única sustancia que aparecerá en las expresiones de K sub C y K sub P para este equilibrio será el oxígeno al encontrarse en estado gaseoso. Así, podemos escribir la K sub P y la K sub C de la siguiente forma. La K sub C va a ser igual a la concentración de oxígeno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, y la K sub P será la presión parcial de oxígeno. Pues bien, con esto ya tenemos resuelto el apartado A de la cuestión 13. En el caso del apartado B, es una aplicación del principio de Le Chatelier. Recuerda que el principio de Le Chatelier afirma que cuando un sistema en equilibrio es perturbado desde el exterior, modificando sus condiciones de concentración, presión, volumen o temperatura, se desplazará en aquel sentido que tiende a contrarrestar dicha perturbación. Si nos fijamos en el apartado B, nos preguntan cómo afecta al equilibrio un aumento de la presión parcial de oxígeno. Bien, si nos fijamos en el equilibrio, la única sustancia gaseosa que tenemos es el oxígeno. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno coincide con la presión total. En definitiva, nos están preguntando qué ocurrirá en el equilibrio si aumentamos la presión total. Pues bien, de acuerdo con el principio del Chatelier, un aumento de la presión total hace que el equilibrio se desplace en aquel sentido que contrarreste dicho aumento de presión, es decir, lo hará en aquel sentido en el que disminuya la presión. Por tanto, se desplazará en aquel sentido en el que exista un menor número de moles gaseosos. Si nos fijamos en el equilibrio, vemos cómo en los reactivos no hay moles gaseosos, mientras que en los productos hay un mol gaseoso. Por tanto, la reacción para disminuir la presión se desplazará hacia la izquierda con el fin de que el número de moles gaseosos disminuya, tal y como representamos mediante esta flecha. Fijaos, ningún mol gaseoso en reactivos y un mol gaseoso en productos. De tal forma que, repito, la reacción se desplazará hacia la izquierda con el fin de que la presión disminuya, ya que nosotros lo que estamos haciendo es aumentar su presión. En el caso del apartado C, nos preguntan qué le ocurrirá al equilibrio cuando aumenta la temperatura. Pues bien, de acuerdo con el principio del Chatelier, siempre que se aumenta la temperatura se favorece el proceso endotérmico. Como la reacción es endotérmica de izquierda a derecha, un aumento de temperatura favorecerá que el equilibrio se nos desplace precisamente hacia la derecha, hacia el camino endotérmico, con el fin de retirar ese exceso de energía que comunicamos al aumentar la temperatura. Pues muy bien, con todo esto estaría hecho la cuestión número 13.